Compatriotas, tengo ustedes muy buenas tardes, hermano. Muchísimas gracias, hermano, por esa enorme sintonía. Muchísimas gracias por esa enorme preferencia, gusto de Congas. Compatriotas, hace exactamente 20 horas, 21 horas, circulaba un rumor de que la Fuerza Aérea de la Federación Rusa había atacado un portaaviones norteamericano en el Atlántico Norte en aguas internacionales. Aquí quiero quedarme un poco. ¿A qué se llama aguas internacionales? Ejemplo, nosotros tenemos las 200 millas marítimas. Esa tesis la dio el señor Luis Bustamante Rivero el 1 de agosto del año. Esa tesis, disculpe hermano, esa tesis de las 200 millas marítimas la dio el presidente peruano José Luis Bustamante Rivero el 1 de agosto del año 1947 mediante decreto supremo número 781. Muy bien. Se llama aguas internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos las 200 millas marítimas, ¿no? Si pasamos, mira, ¿cómo se miden las 200 millas marítimas? Me gustaría que los profesores de Historia del Perú, Historia Universal, enseñen esto en los colegios. ¿Cómo se miden las 200 millas marítimas? Vamos a explicar el ataque de la Federación Rusa, la Fuerza Aérea Rusa, a barcos de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica en el Atlántico Norte, en aguas internacionales. ¿A qué se llama aguas internacionales? Lo voy a explicar. Mira, nosotros tenemos las 200 millas marítimas, muy bien. ¿Y cómo se miden las 200 millas marítimas? Te vas a Tumbes, lo voy a explicar coloquialmente para que todo el pueblo peruano podamos entender cómo se mide las 200 millas marítimas. Compatriotas, te vas a Tacna, de Tacna, de la orilla del mar de Tacna, en el punto de la Concordia, agarras una wincha y mides mar adentro. ¿Sabes cuántos kilómetros tienes que medir mar adentro? 370 kilómetros mar adentro. De Tacna, mar adentro, con una wincha, 370 kilómetros. Lo mismo haces en Tumbes. Agarras una wincha y mides mar adentro los 370 kilómetros. Cuando ya has medido los 370 kilómetros desde Tacna mar adentro y de Tumbes mar adentro, entonces agarras una línea imaginaria y unes esos dos puntos. 370 kilómetros de Tacna mar adentro y de Tumbes, eso es 200 millas marítimas. Y lo que está más allá de las 200 millas marítimas se le denomina aguas internacionales. ¿Y por qué se les denomina aguas internacionales? Porque por ese lugar o por ese determinado territorio de los mares del mundo pueden discurrir libremente cualquier embarcación de cualquier bandera. Eso se llama aguas internacionales. Libre navegación para cualquier barco de cualquier bandera del país o de un país. Libre navegación. Y lo que ha pasado en el Atlántico Norte es de que esos navíos de guerra norteamericanos estaban en aguas internacionales. O sea que fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país, mejor dicho, fuera de cualquier dominio marítimo de cualquier país, aguas internacionales. Cualquier país puede navegar libremente por ahí.
Ahí se encontraban barcos de guerra norteamericanos y según tengo una información extraoficial, había un portaaviones que tenía más de 100 naves de guerra a bordo. Esa información circulaba hace más de un día, pero para lanzarlo acá tenía que tener la veracidad de los hechos. Muy bien. Lo cierto es que aeronaves de guerra de la Unión Soviética, perdón, de la Federación Rusa, que lo preside uno de los más grandes líderes carismáticos del mundo, el señor Vladimir Putin, ordenó atacar a las naves de guerra norteamericanos en aguas internacionales, incluido un portaaviones. Según información extraoficial, se tiene conocimiento que la cubierta de ese portaavión fue completamente destruido. Hay que recordar que un portaavión mide más allá de 300 metros de longitud, más o menos 320 a 330 metros de longitud, más o menos en el Perú 3 cuadras a 3 cuadras y medio. Eso es la longitud de un portaaviones. Y en la superficie del portaaviones, dice la información, había más de 100 naves de guerra. Y ante el bombardeo, ante el ataque furtivo de helicópteros rusos con armamento pues, de última generación, causaron muchísimo daño en los portaaviones, en la nave de guerra y en las naves que estaban estacionadas en ese portaavión. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo esto Putin? Porque esto eleva la tensión, esto va más allá, ¿no?, de muchas cosas que se podrían haber arreglado diplomáticamente. ¿Por qué esta respuesta de Putin en atacar naves de guerra norteamericanos en aguas internacionales? ¿Sabe por qué, hermano? Recordemos que hace 2 días naves de guerra norteamericanos abordaron una nave rusa que conducía petróleo de Venezuela hacia Rusia. Lo abordaron, lo tomaron control de esa nave rusa y ese petróleo se estaba dirigiendo supuestamente hacia los Estados Unidos. Entonces Putin lanzó una advertencia y dijo, tengan mucho cuidado que ese barco petrolero es de bandera rusa y ese petróleo está destinado a Rusia. Como a los norteamericanos les interesó un pepino hacer caso a lo que dijo Putin, entonces Putin, ¿qué dijo? Se reunió con los chinos, con los brasileños, con los chinos, con los iraníes y con la gente de Corea del Norte y con la India. ¿Y qué acordaron ellos? Acordaron y firmaron un documento donde dice, ¿no?, si Estados Unidos no libera a Nicolás Maduro y siga atentando contra instalaciones rusas o instalaciones civiles de Venezuela o instalaciones militares que no son de su competencia, entonces ese bloque de rusos, chinos, indios, entre otros, atacarán cualquier instalación militar en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que se ha dado cumplimiento hace 2 días. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de Vladimir Putin ante el ataque de su fuerza aérea a naves norteamericanas? Ha dicho bien claro, nosotros no vamos a permitir que violenten los intereses rusos en cualquier parte del mundo y los vamos a defender con todo el armamento disponible, con todo el armamento, la potencia bélica a nuestra disposición. Y todo el mundo sabemos qué tipo de potencia bélica
tiene la Federación Rusa. Compatriotas, esta escalada puede crecer aún más. Puede crecer aún más. Entonces, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde no se respeta el derecho internacional. Estamos viviendo en un mundo donde no se respetan los tratados internacionales, especialmente en lo que se refiere a la defensa de las poblaciones más vulnerables. Estamos viviendo en un mundo donde constantemente se amenaza a la población, a la nación que no esté acorde con lo que piensa el gran país del norte. Pero con el ataque de la Federación Rusa a naves de guerra norteamericanos en aguas internacionales, esto demuestra que hay alguien que puede pararle el macho. Hay algún líder, alguna nación heroica que está dispuesto a enfrentarse a aquel país que quiera adueñarse de los recursos naturales del planeta Tierra. Y esa federación se llama Rusia. Y el líder de Rusia es el señor Vladimir Putin. Otra cosa más, hermano, para terminar. Recordemos que hace una semana atrás, el presidente norteamericano Donald Trump ha lanzado sus apetitos por tener bajo control la isla más grande del planeta, Groenlandia, que pertenece al reino de Dinamarca y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ellos dicen, los norteamericanos dicen que deben tener el control de esa isla por razones de seguridad. Entonces aparecieron los representantes de Francia, de Macron. ¿Y qué le han dicho a los norteamericanos? Le han dicho lo siguiente: señor presidente norteamericano Donald Trump, usted no puede emplear la fuerza militar contra un integrante de la OTAN, porque Dinamarca es parte de la OTAN. Y le advirtieron, y si usted ataca a Dinamarca para apropiarse de la isla de Groenlandia, entonces la OTAN desaparece y nosotros masivamente, la Unión Europea, ya no vamos a pertenecer a la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque nosotros también queremos defender los intereses de los países ajenos a su continente. El gobierno de Francia, una respuesta brutal, una respuesta que le ha caído como una puñalada al señor Donald Trump. Entonces, si el gobierno o la administración de Donald Trump sigue con esta retórica de querer adueñarse de Groenlandia, porque Groenlandia tiene, hermano, grandes recursos hídricos, petróleo, gas y cobre. Ese es el objetivo. Por esta razón, el gobierno francés ha dicho: no vamos a permitir que ustedes se apropien de la isla de Groenlandia, porque esa isla pertenece al reino de Dinamarca. Y si usted emplea la violencia para apropiarse de Groenlandia, entonces la OTAN se va al carajo y nosotros ya no perteneceremos, la Unión Europea ya no pertenecerá y renunciará completamente a la OTAN. Una cosa más, y si la Unión Europea renuncia a la OTAN se va al carajo, y cuando la OTAN se vaya al carajo, Estados Unidos queda completamente aislado del mundo. Eso es la realidad. Eso es la realidad. Entonces, hermano, en todos estos acontecimientos que se vienen desarrollando en estos últimos días, ha sido solamente para apropiarse del recurso más importante en este momento en el planeta Tierra, que es el petróleo. Ya es sabido
y a este dominio internacional que los norteamericanos tienen el control no sobre la producción, la administración y la exportación del petróleo venezolano. Lo ha dicho el señor Donald Trump, presidente norteamericano, y ha sido ratificado por el secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, de ascendencia cubana. Hermanos, estamos advertidos. No sé qué podrá venir más adelante. No soy, hermano, no soy, ¿cómo se llamaba esto? Que actuaba en Grecia, donde estaba la pitonisa, donde se adivinaba o se leía el futuro. Alguien debe de saber, lo sé perfectamente, hermano, pero la memoria se me va. Se llama el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, que era consulta obligatoria por todo reino, personaje que gobernaba una sociedad. Era de consulta obligatoria al oráculo de Delfos para saber qué cosa es lo que le deparaba el destino. Pero ¿quién les daba el veredicto? La pitonisa. ¿Y quién creó el oráculo de Delfos? Apolo. Nunca lo olvides. Compatriotas, lo que se avecina no es nada bueno, pero siempre, como lo digo acá, hermano, debemos de elevar una plegaria al Altísimo para que vengan buenos y mejores tiempos. Es el deseo de Augusto de Congas. Gracias, hermano. Nos vemos más tarde en el Ágora Popular con un tema muy candente. Donald Trump prácticamente ha pedido o ha rogado al presidente colombiano, ¿cómo se llama este señor? Al presidente colombiano para que acuda a Washington para que se entreviste con él. Una invitación prácticamente es un ruego a Gustavo Petro. Lo he invitado. Prácticamente es una carta rogatoria, es una carta donde le dice: señor presidente Gustavo Petro, lo invito cordialmente a la Casa Blanca para tener una reunión y hablar sobre el futuro de Latinoamérica y de Colombia. Hermanos, esto lo vamos a ver más tarde en el Ágora Popular. Gracias, hermano, por esa enorme sintonía. Muchísimas gracias por esa enorme preferencia. A mí solamente me queda agradecerte y pedir al Altísimo, hermano, la protección, el cuidado, la solidaridad de nuestro Altísimo con todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Nos vemos más tarde, Ágora Popular del Perú para el mundo, desde la Plaza San Martín, Augusto de Congas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.